Lo tildaron de engreído, lo acusaron de estar fuera de sí, pero jamás pudieron llamarlo ingenuo, porque detrás del fanfarrón, más allá del poeta, entre los destellos dorados de sus guantes y las frases memorables que lanzaba como ganchos al aire, existía un hombre que se preparaba como si su existencia misma dependiera de ello. No requiere presentación alguna, porque cuando se menciona al más grande, solo un nombre resuena con fuerza a través de los tiempos. Muhammad Ali entrenaba como si cada día fuera una batalla por su supervivencia. Se preparó para hacer retroceder a leyendas y dejar cicatrices en la historia. Salía a correr antes de que el sol asomara siquiera, alzando la voz hacia el firmamento. Partía leña no para esculpir su cuerpo, sino para refinar su sentido del ritmo. Lanzaba golpes contra su silueta durante horas hasta que incluso su sombra terminaba rindiéndose. Y lo más asombroso es que lo disfrutaba. Esta es la historia de un hombre que se preparó con una intensidad casi demencial, que talló su grandeza con esfuerzo silencioso y determinación férrea. Un relato sobre por qué ningún púgil actual podría replicar lo que él logró, ni hoy ni jamás. Antes de las ovaciones, antes de la locura mediática, antes de que el planeta entero lo bautizara como el más grande de todos los tiempos, todo comenzó con una bicicleta robada y un niño con ganas de pelear. Louisville, Kentucky, año 1954. Un joven de apenas 12 años, llamado Cassius Clay, irrumpió en la comisaría local envuelto en rabia. Su bicicleta Schwinn, de color rojo intenso, había sido sustraída, pero él no buscaba ayuda. Lo que anhelaba era venganza. El agente que lo atendió aquel día era Joe Martin, quien también estaba a cargo de un gimnasio de boxeo en la zona. Miró al muchacho desafiante y le soltó una frase que marcaría el inicio de una era. Antes de pelear con alguien, es mejor que aprendas a hacerlo bien. Cassius apareció en el Columbia Gym a la mañana siguiente, y ya no se detuvo jamás. Cada día, antes de ir al colegio, trotaba 5 millas hasta el gimnasio, sin importar si el cielo estaba despejado o si llovía torrencialmente. Mientras otros niños se entretenían con juegos, él se dedicaba al esfuerzo. Mientras algunos se quejaban, él pedía más y más. Joe Martin recordaría tiempo después que Clay siempre era el primero en llegar y el último en marcharse. Luego de conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma, con tan solo 18 años, Clay buscó al afamado entrenador Angelo Dundee, conocido por haber formado a campeones. Dundee no intentó rehacerlo. Lo pulió. Donde otros notaban fallos, él percibía genialidad. Manos demasiado bajas, pies que se desplazaban sin cesar. Ese era el ritmo inconfundible de Ali. Juntos estudiaban detenidamente a sus adversarios durante horas, para luego poner en práctica esquemas de contraataque calculados con precisión milimétrica dentro del ring. Táctica y sincronía refinadas hasta alcanzar la perfección. El entrenamiento feroz de Ali. El día de Ali comenzaba antes de que el mundo abriera los ojos. A las 4:30 de la mañana, cuando aún reinaba la oscuridad, él ya estaba en movimiento. Nada de zapatillas deportivas ligeras. Usaba botas pesadas, salía a correr entre 5 y 7 millas, a veces incluso más, sin más compañía que su respiración, su voluntad y un impulso interior que no conocía tregua. No usaba relojes inteligentes ni sensores de frecuencia cardíaca. Lo guiaban su instinto y su convicción. Elegía un punto lejano, un árbol, una colina, un granero, un poste de luz, y corría hacia él como si persiguiera algo intangible, porque en su mente no estaba solo en esa carretera. En algún rincón, Joe Frazier dormía, y Ali pensaba, yo ya estoy sacándole ventaja. Durante los inviernos crudos en Deer Lake, Pensilvania, corría sobre caminos helados, con su aliento formándose en vapor y su equipo siguiéndolo en autos, con los faros iluminando su trayectoria. Y no lo hacía en silencio. Hablaba, rimaba, predecía, convertía sus palabras en versos en movimiento, construyendo su resistencia pulmonar y su leyenda en simultáneo.
No usaba relojes inteligentes ni sensores de frecuencia cardíaca. Lo guiaban su instinto y su convicción. Elegía un punto lejano, un árbol, una colina, un granero, un poste de luz, y corría hacia él como si persiguiera algo intangible, porque en su mente no estaba solo en esa carretera. En algún rincón, Joe Frazier dormía, y Ali pensaba: yo ya estoy sacándole ventaja. Durante los inviernos crudos en Deer Lake, Pensilvania, corría sobre caminos helados, con su aliento formándose en vapor y su equipo siguiéndolo en autos, con los faros iluminando su trayectoria. Y no lo hacía en silencio. Hablaba, rimaba, predecía, convertía sus palabras en versos en movimiento, construyendo su resistencia pulmonar y su leyenda en simultáneo. Tras el desayuno y un breve descanso, llegaba el turno del gimnasio. Nada de culturismo. No levantaba pesas. Ali consideraba que desarrollar demasiada masa lo volvería más lento, y la velocidad era su arma secreta. Su poder nacía de la constancia, del ritmo, de la fluidez. Llevaba a cabo miles de repeticiones con el saco pesado, innumerables rondas de sombra, sesiones de sparring que hacían que el sudor le chorreara hasta los tobillos. El saco de velocidad era para él una danza náutica, casi musical. 15 minutos sin errar el compás, trabajando la precisión, el tiempo y la resistencia. Pero Ali no se limitaba a golpear fuerte, no se anclaba frente al saco como otros. Se desplazaba, giraba, bailaba, encadenaba combinaciones, entrenando a su cuerpo para atacar sin quedar al alcance de un contraataque. Y luego venía el hacha. En Deer Lake pasaba largas horas cortando troncos, pero no era una tarea cualquiera. Forjaba así una fuerza funcional en la espalda, los hombros y el torso. No era el tipo de fortaleza que se exhibe frente al espejo, pero era la que se mantenía intacta en el 15º asalto, cuando Frazier aún lanzaba puñetazos con todo su peso. El campeón no necesita parecer fuerte, decía Bundini Brown. Tiene que serlo en el momento que realmente importa. Los luchadores actuales dependen en gran medida de sus preparadores físicos, de sofisticadas métricas y de tecnología de última generación para optimizar su rendimiento. Pero Ali se forjó en una época donde la resiliencia no se medía en datos, sino en dolor, voluntad y repetición. Mientras hoy muchos púgiles cuentan con equipos que analizan cada detalle de su biomecánica, Ali confiaba en su cuerpo, en su intuición y en una ética de trabajo que simplemente no permitía excusas. Porque para él, cada entrenamiento era una guerra silenciosa. No necesitaba ser supervisado todo el tiempo, porque su motivación no venía de fuera. Venía de una convicción interna que quemaba como fuego. Demostrar que era el mejor, no solo al mundo, sino a sí mismo. Mientras otros boxeadores se tomaban descansos, él añadía otra ronda de sombra, otro sprint en su vida, otro poema lanzado al viento helado de la madrugada. No entrenaba solo para ganar, entrenaba para dejar una marca imborrable en la historia. Y esa historia, aunque adornada con flashes de cámaras y titulares estruendosos, fue escrita con sangre, con sudor y con una disciplina tan inquebrantable que parece casi irreal hoy en día. Ali no era solo un atleta, era un revolucionario del cuerpo y la mente. Reinventó lo que significaba ser un peso pesado, no solo por sus habilidades físicas, sino por su enfoque filosófico ante el combate. Su lucha no era solo contra hombres en un cuadrilátero, era contra el sistema, contra el racismo, contra el miedo, contra la resignación. Cada golpe lanzado era también un mensaje, cada esquiva una declaración. Y eso lo entendió desde niño. Aquella bicicleta robada en Louisville no fue solo el inicio de una carrera, fue el primer catalizador de una misión, porque a partir de ese momento, Ali entendió que el mundo no te da nada. Hay que tomarlo, con sudor, con coraje, con entrenamiento hasta el límite. Su recorrido fue una constante escalada y cada paso estuvo marcado por una rutina tan exigente que parecía creada para quebrar al más duro. Pero él no se rompía, se fortalecía.
Sus rivales entrenaban para ganar peleas. Ali entrenaba para hacer historia. Y por eso, incluso décadas después de su última pelea, su legado resuena con más fuerza que nunca. Porque los títulos se olvidan, pero la forma en que los conquistó quedó grabada en la memoria del deporte para siempre. Ali no dependía de suplementos ni de campamentos de lujo. Su suplemento era la fe. Su campamento era cualquier lugar con un saco, un árbol y el cielo como testigo. Cuando otros necesitaban motivación externa, él miraba dentro y encontraba una tormenta. El entrenamiento era su santuario y su castigo. Para muchos, correr bajo el sol abrasador o en medio de una ventisca sería un acto de locura. Para Ali era rutina. Mientras otros buscaban atajos, él abrazaba la incomodidad. La buscaba, porque entendía que la diferencia entre un buen boxeador y una leyenda se forja en los momentos donde nadie te está mirando. Cuando estás solo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, con los músculos ardiendo y la mente suplicando rendirse. Pero tú no lo haces. Y ahí es donde Ali se separaba del resto. Él no entrenaba solo el cuerpo, entrenaba la mente para aguantar lo inaguantable. Donde la mayoría se derrumbaba después del tercer round de sparring, él pedía uno más. Donde las piernas temblaban tras 100 abdominales, él hacía 50 más. No porque su cuerpo no doliera, sino porque su voluntad era más fuerte. Y eso no se entrena en un gimnasio, eso se cultiva en las entrañas. Porque al final del camino, Muhammad Ali no fue solo un boxeador, fue un símbolo. Un hombre que entendió que el verdadero combate nunca estuvo en el cuadrilátero, sino dentro de sí mismo. Que las batallas más duras no son las que se ven, sino las que se libran en silencio, cuando nadie aplaude y solo queda el eco del esfuerzo. Ali demostró que la grandeza no es cuestión de fuerza bruta ni de títulos colgados en una pared. La grandeza se construye con carácter, con decisiones tomadas cuando nadie más cree, con sacrificios que nadie más ve, con una convicción inquebrantable que se graba en cada músculo, en cada palabra, en cada paso. Fue más que el rey del ring. Fue un revolucionario con guantes, un poeta de los puños, un guerrero de voz firme que jamás retrocedió, ni en el deporte ni en la vida. Desafió gobiernos, desafió enfermedades, desafió la lógica y ganó. Porque incluso cuando su cuerpo se debilitó, su espíritu nunca se quebró. Ali se convirtió en eterno no solo por sus victorias, sino por la forma en que inspiró a millones a creer que ellos también podían resistir, luchar y vencer. Floto como una mariposa, pico como una abeja, decía. Pero la verdad es que él no solo flotaba ni solo picaba. Ali voló más alto que nadie y dejó una marca imposible de borrar, porque hay campeones y luego está Muhammad Ali, el más grande de todos los tiempos.